Hola chicas de segundo medio, espero que se encuentren muy bien, cumpliendo su cuarentena y hoy vamos a hacer la primera clase grabada para segundo medio que corresponde a los compuestos inorgánicos. Es una unidad que alcanzamos a trabajar bastante en clases presenciales, así que espero que esto les sirva de ayuda para desarrollar su guía. El objetivo de esta clase es aplicar el modelo de nomenclatura en compuestos binarios, teniendo presentes las fuerzas que interactúan y su presencia en el entorno. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de compuestos químicos. Los primeros son los compuestos orgánicos, que se encuentran acá a la izquierda de la pantalla, que corresponden a todos aquellos que provienen desde la naturaleza o que son formados a partir de un ser vivo o de algo natural. Los otros que están a la derecha de la pantalla son los compuestos inorgánicos, creados por el ser humano, formados por distintos tipos de elementos químicos. Algo importante que los diferencia es que en los compuestos orgánicos, los naturales, es que en ellos existe gran presencia del átomo de carbono. En cambio, los inorgánicos, que son los protagonistas de nuestra unidad, no poseen en gran presencia ese átomo. En nuestro hogar hay muchísimos compuestos inorgánicos, está lleno de ellos. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que aparece acá en nuestra pantalla, el hidróxido de sodio, el amoníaco, que son compuestos que ocupamos muchas veces en el día a día, pero que no conocemos de dónde vienen sus nombres, por qué se llaman así, entre otros. Está lleno de compuestos con nombres extraños y la idea de esta unidad es aprender a nombrarlos y entender por qué es que se nombran de esa forma. Primero vamos a clasificar a los compuestos inorgánicos, que como dije van a ser los protagonistas de esta unidad, en dos tipos, los compuestos binarios y los compuestos ternarios. Los binarios corresponden a compuestos que están formados por dos tipos de átomos y los ternarios formados por tres tipos de átomos. Aquí en el esquema pueden ver que cada uno tiene su respectiva clasificación dependiendo del átomo que presentan. Por ejemplo, en los binarios, que los que vamos a estudiar durante esta clase, tenemos los oxigenados, formados por oxígeno, hidrogenados, formados por hidrógeno, y las sales binarias, que van a estar formadas por otros átomos que veremos durante la clase. Primero les dejé una invitación para observar cómo interactúan los electrones en la formación de compuestos binarios. Para eso les puse un link que vamos a revisar durante esta clase. Bueno, al ingresar a este link van a encontrar esta tiendita que se llama los estados de oxidación, que es una tienda de flores y electrones. Vamos a entrar a esta tienda, como muestra acá la pantalla, y nos recibe una amable señora que se llama Florencia, que nos va a mostrar su florería y cómo es que funciona, cómo es que se reparten estas flores. Acá, bueno, ustedes pueden ir leyendo lo que ella está comentando, pero acá se muestra un florero que tiene distintos espacios para poner las flores y nos indican que hay una regla, que es que las flores deben estar en el último nivel con un total de 8 unidades. Así que aquí yo voy a poner 8 unidades de flores. Muy bien, me dicen, y vamos a continuar. En este caso tenemos 3 flores en el último nivel, pero en el anterior tenemos las 8. Entonces, para poder cumplir con la regla que nos piden, sacamos 3 flores y las dejamos en 8. Ahora, si se dan cuenta acá, tenemos un florero que tiene 7 flores y el otro que tiene una flor. Para poder cumplir con esta regla de que debe haber 8 flores en el último espacio, es que voy a mover una flor de acá para el otro florero. Y me dice, muy bien, cumpliste con las condiciones de dejar 8 flores. ¿Qué pasa? Así como los floreros necesitan tener 8 flores en su capa más externa, los átomos necesitan tener 8 electrones. Esto se conoce como la ley del octeto y tiene que ver con la unión de los átomos para formar esto que se llaman los compuestos binarios. Dice, en el cual los electrones son completamente donados para que ambos átomos puedan tener su octeto. Los átomos van combinando sus electrones, van cediendo sus electrones, van ganando electrones o compartiendo electrones
para poder estar estables y formar lo que se llama los compuestos binarios, es decir, la unión de dos átomos. A la cantidad de electrones que dona o que recibe un átomo es que se le conoce como el estado de oxidación, ¿ya? El estado de oxidación, volvemos a nuestra presentación, es muy importante para nombrar a los compuestos inorgánicos, para que podamos profundizar en lo que es el ponerle el nombre al compuesto. Y para calcular este estado de oxidación, que tiene que ver con la cantidad de electrones que se están compartiendo entre los átomos para poder unirse, es que se ocupan tres reglas principales. Son más reglas, pero vamos a partir con estas tres, que son las que nos van a permitir asignarle nombre a los compuestos que vamos a trabajar hoy. La primera regla nos dice que el oxígeno actúa con un número de oxidación de -2. Eso tiene que ver con los electrones que comparte con otro átomo. En casi todos los compuestos, con excepción de algunos que trabajaremos más adelante, nos dice que el hidrógeno actúa con un estado de oxidación de +1, o sea que es un electrón el que está compartiendo, y en algunos casos -1. Una regla primordial es que la suma de estos estados de oxidación va a ser 0 para todo compuesto inorgánico. Ya la suma de los estados de cada uno debe darnos 0. Cosa importante a considerar para lo que vamos a practicar a continuación. El primero que vamos a estudiar es el compuesto binario llamado óxido, que se clasifica en dos, el óxido básico y el óxido ácido, dependiendo de con quién se está uniendo, si se une con un metal o con un no metal. Se llama óxido porque está formado por oxígeno. Un ejemplo de compuesto inorgánico oxigenado, óxido, que está en nuestro entorno es el óxido de silicio, que se ocupa para la construcción. También nos ponen acá que la función química es hacer vidrios, entre otros. Lo podemos encontrar en distintas partes de nuestro entorno. Ahora, para nombrar los compuestos oxigenados, utilizaremos siempre la frase óxido de y el átomo que lo está acompañando. Para ponerlo en práctica, vamos a hacer un ejemplo acá, que fue también un ejemplo que trabajamos en clase. Vamos a partir por el feo, que es el que yo les puse acá. Es este, lo voy a anotar acá. El cual, según lo que acabamos de mencionar, debería llamarse óxido de hierro, siempre óxido de. Ahora, para calcular su estado de oxidación, yo ocupo las reglas. Primero digo, el oxígeno siempre está con un estado de oxidación de -2. Por lo tanto, el hierro tiene que estar con un número que sumado con el -2 me dé 0. Por lo tanto, tiene que estar con un estado de oxidación de +2. Ese número del átomo que acompaña al oxígeno, yo lo ocupo para poner el nombre en números romanos y digo óxido de hierro 2, tal como aparece acá en la imagen. Les voy a poner un segundo ejemplo con el platino. Voy a hacer el último que aparece aquí. Este listado ustedes lo pueden ocupar para practicar si lo desean, pero solamente voy a escoger dos para practicar acá. Este que aparece aquí se llamaría el óxido de platino. ¿Cómo calculo su estado de oxidación? Digo, el oxígeno por regla, que es lo que revisamos al principio, siempre va a tener un estado de oxidación de -2. En este caso hay dos oxígenos presentes por el subíndice que aparece abajo. Por lo tanto yo digo -2 por 2 me da -4. -4. Y el platino debe tener un estado de oxidación que sumado con el -4 me dé 0, por la tercera regla que revisamos. Y ese número debe ser +4. ¿Por qué +4? Porque +4 y -4 me da 0. Por lo tanto, ese número va a ser el que voy a ocupar para poner el nombre de mi compuesto, que se va a llamar óxido de platino 4. ¿Por qué 4? Porque es el estado de oxidación del platino que calculamos usando las reglas. Continuamos.
Seguimos por los compuestos hidrogenados, que también los revisamos en una clase presencial. Sé que esto les va a servir para recordar. Se clasifican, como muestra la imagen, en hidruros y en hidrácidos. Los hidruros los tenemos como metálicos y no metálicos, dependiendo de con quién se une el hidrógeno, y tenemos los hidrácidos por la otra parte. Un ejemplo les puse acá de lo que es un hidruro. Puse el hidruro de nitrógeno, conocido comúnmente como amoníaco, y nos aparece en la imagen que se usa como desinfectante y se puede adquirir como gas licuado en cilindros de acero. También el amoníaco o hidruro de nitrógeno, que es lo mismo, se ocupa mucho en las tinturas de pelo. Si alguna tiene una caja de tintura en la casa, puede revisar atrás en los componentes y le va a salir amoníaco o hidruro de nitrógeno, que es lo mismo. Recuerden que todos estos compuestos están en nuestro hogar. Ahora, ¿cómo los vamos a llamar? Acá se muestra en la imagen. Recuerden que este material de estudio ustedes lo tienen disponible en la página del colegio, que nos dice que siempre los llamaremos hidruro de. Hidruro de magnesio, como aparece en el primero, o hidruro de nitrógeno, que es el mismo que acabamos de revisar. Siempre hidruro de y el átomo que está acompañando, además del cálculo del número de oxidación, que lo vamos a poner en práctica acá. En este caso elegiremos el manganeso, que es el tercero que está en nuestra columna de fórmula molecular. Tal como indiqué recién, lo llamaremos hidruro de, en este caso hidruro de manganeso. Calcularemos su estado de oxidación en este sector de la pantalla. Lo voy a escribir acá, MnH3, y digo, según las reglas que estábamos revisando al principio, el hidrógeno siempre actúa con un estado de oxidación más 1, excepto en hidruros, que tiene un estado de menos 1. En este caso estamos hablando de hidruros, por lo tanto vamos a tener un estado de menos 1. Ahora digo, menos 1 por 3 me da menos 3. ¿Por qué lo multipliqué por 3? Porque tengo 3 hidrógenos en esta molécula. Entonces digo, menos 1 por 3, menos 3. Y el manganeso va a tener que tener un estado de oxidación que sumado con el menos 3 me dé 0. Ese número tiene que ser sí o sí más 3. ¿Por qué más 3? Porque más 3 y menos 3 me da 0. Por lo tanto se va a llamar hidruro de manganeso 3. Recuerden que el número lo tienen que poner en números romanos. Ya. Continuamos. Nomenclatura de un hidrácido. Miren, algo importante es que para diferenciar un hidruro de un hidrácido les puede servir la ubicación del hidrógeno. Por ejemplo, acá en los hidruros siempre el hidrógeno va a estar a la derecha del compuesto. En cambio, los hidrácidos, como es el caso del último que aparece acá, el hidrógeno va a estar a la izquierda. Ahora, cuando le pongamos el nombre al hidrácido, vamos a seguir una dinámica similar a lo que estábamos haciendo, que es siempre nombrar a un compuesto químico de derecha a izquierda. Primero nombramos el átomo que se encuentra a la derecha y luego nombramos el que está a la izquierda. En este caso, que es el último, que tenemos un hidrácido, lo nombraremos de la siguiente forma. Sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Al átomo que está a la derecha le agregamos el sufijo uro, URO. Y como en todos los otros casos, le ponemos D, el átomo que lo acompaña. En este caso, sulfuro de hidrógeno. Calculamos su número también. En este caso, que sería H2S. Recuerden que la regla dice que el hidrógeno siempre está con estado más 1, excepto en los hidruros, pero este no es el caso de un hidruro, es un hidrácido, por lo tanto le tenemos que poner más 1. Más 1 por 2 nos da más 2. Y el azufre va a tener que usar un número que sumado con el más 2 me dé 0, que sería en este caso menos 2.
¿Qué pasa con el sulfuro de hidrógeno? No es necesario en este caso que le pongamos el número de oxidación, porque el hidrógeno, por regla, siempre tiene estado +1. Por lo tanto, todos ya sabemos por regla que tiene ese estado, no es necesario volver a ponerlo ahí, ¿ya? Así que en este caso no le pondremos el número. Por último, seguimos con lo que se llaman las sales binarias, que están compuestas de un elemento metálico y otro no metálico, correspondientes a dos grupos de la tabla periódica, que son el 6A y el 7A. Para nombrarlos ocuparemos una nueva regla, la sumamos a las tres que habíamos visto anteriormente, le sumamos esta nueva regla que nos dice que la valencia o estado de oxidación será -1 para el grupo 7A de la tabla periódica, para todos los que pertenezcan al grupo 7A, y -2 para todos los que pertenezcan al grupo 6A. Eso lo vamos a aplicar a continuación. ¿Dónde podemos encontrar una sal binaria en nuestro entorno en algo que ocupamos mucho y que necesitamos ocupar menos, que es la sal común de mesa? Su nombre químico corresponde a cloruro de sodio. Para nombrarlas vamos a ocupar el sufijo uro. Acá aparece en la pantalla. Para nombrar las sales binarias usaremos el sufijo uro para el anión, que es el átomo que está a la derecha, y también le ponemos D, el átomo que la acompaña, como hemos estado trabajando ahora. Para que se entienda, haremos un ejemplo. Aunque acá en la pantalla ya aparece uno, me sale hierro y azufre, que en este caso se va a llamar sulfuro de hierro. Si se dan cuenta, se le agrega el sufijo uro al átomo. Veámoslo en un ejemplo claro. Tenemos acá el cloruro de sodio. Átomo de cloro, átomo de sodio. Lo nombramos de derecha hacia izquierda. El cloro está a la derecha, por lo tanto lo pongo primero, con el sufijo uro. Cloruro de, y ahí nombro el átomo que se encuentra a la izquierda, que es el sodio. Cloruro de sodio. Bueno, de esta forma hemos visto cómo nombrar tres tipos de compuestos químicos de tipo binario, es decir, formados por dos tipos de átomos. Vimos primero los compuestos oxigenados, formados por oxígeno, dijimos que se nombraban siempre óxido de. Vimos los hidrogenados, que se nombran hidruro de, en caso de que sean hidruros. Y vimos las sales binarias, que se nombran con el sufijo uro, primero nombrando el átomo de la derecha y luego el de la izquierda. Damos por terminada con esto la primera clase grabada de los compuestos inorgánicos. Lo que hicimos fue aplicar el modelo de nomenclatura usando algunas reglas. Espero que ustedes puedan practicar con la guía que les dejé. Y también, por supuesto, que se puedan meter al link de la página que les dejé, donde pueden indagar respecto a cómo interactúan los electrones en un compuesto inorgánico. Que estén muy bien y nos vemos próximamente en la segunda clase grabada para segundo medio.